Muy buenas noches a todos. Les agradezco la presencia a este nuevo Ateneo del Consejo de Medicina Vascular, a quienes están aquí en el auditorio y a quienes están siguiendo vía Webex. En el Ateneo de hoy vamos a hablar de la aplicación del ecodoppler vascular en patología tal vez no muy convencional, pero creo que es una herramienta muy útil y donde uno puede hacer diagnósticos no frecuentes, pero sí muy significativos, y donde el cardiólogo, aprendiendo a hacer estas cosas, creo que realmente le pone un valor agregado a su práctica habitual. El primer Ateneo lo va a presentar el doctor Nicolás González, que es médico de planta del Sanatorio Finoquieto, y tiene que ver con un caso de edema de miembros superiores. Doctor González, muchas gracias. Bueno, gracias, Nacho. Hoy justo en la recorrida del sanatorio hablábamos, hoy tuvimos nuestro quinto caso de disección aórtica, ¿está bien? Disección tipo A. Uno cuando da la charla, uno habla de, bueno, en caso la disección, se dan tanto, pero de repente en lo que va del año, tener 5 disecciones, estamos hablando de un centro que tenemos 20 camas, tampoco tenemos 100 camas de internación coronaria. Tener 5 eventos en este año, nos pareció que, se está dando como cada vez más frecuente. Esto vamos a ver que es una patología relativamente rara. En lo que va del año ya tuvimos 5 eventos también. Ahora lo voy a ver de qué se trata. Lo que quiero decir es que cuando uno lo empieza a buscar, no es tan infrecuente como uno creía. Y lo interesante es que la mayoría de las veces no se busca. Pero ahora les voy a comentar cómo terminó otro de los casos. Este es un paciente, 25 años, estuvo de vacaciones de mochilero, se fue por todo lo que es Bolivia, Perú, 15 días, y obviamente carga la mochila mochilero. Ya saben todos cómo es la mochila. Y consulta, porque desde hace 48 horas tiene dolor y edema en todo el miembro superior derecho. Esto es lo único que yo quiero comentar. Somos los que estamos, me parece, acá en el auditorio. Me parece, lo ideal para mí sería que cada uno dé su opinión bien cortito, como si fuese un Twitter, de qué le parece y cómo habría que seguir. Algo que comprime en el hombro, esfuerzo físico y edema de miembro superior, pensaría en un evento trombótico y empezaría con un ecodoppler venoso. Sí, en principio no. Creo que lo más lógico es arrancar así, ¿no? Si bien es una persona joven, no tiene grandes factores de riesgo, viene aparentemente el único motivo es la mochila. No venía medicado con ninguna otra cosa, con nada. Ningún otro factor predisponente. Exactamente, no hay otro factor. Primero descartar TBP con ecodoppler. ¿Per? Sí, lo mismo, dolor, edema y con tanta compresión prolongada, descartar trombosis. La pregunta que yo les hago, ¿es necesario el ecodoppler para hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Esto, digo, para mí es sumamente importante porque si son las 10 de la noche, hay dos opciones. O llamo al ecografista de guardia que venga desde su casa a hacer la ecografía, o le empieza anticoagulación. La pregunta, digo, ¿es diagnóstico o es confirmatorio? Para mí es diagnóstico. Para mí es diagnóstico. Yo quiero tener diagnóstico. Tengo un alta... No necesariamente. O sea, podría tener un linfedema, podría tener tengo diagnósticos diferenciales, una infección en el miembro superior. Probablemente tengo una alta sospecha. Mi primer diagnóstico sea una trombosis. Pero yo lo planteo por la alternativa. A ver, es un chico de 25 años, tiene bajo riesgo hemorrágico. Yo empiezo a anticoagular a alguien porque no tengo un Doppler accesible. ¿Quién me asegura que al otro día tengo el Doppler accesible? El paciente queda anticoagulado y después tienes una complicación hemorrágica y era por otra cosa. No, me parece que a ver, tal vez no es una urgencia,
también preguntaría cuánto tiempo de evolución tiene eso, y si tiene 4 días de evolución y no puedo hacer ese Doppler en ese momento, tal vez lo puedo hacer al día siguiente. Pero sí, yo creo que el Doppler es confirmatorio. Una pregunta, ¿no tenía ningún síntoma previo a esto? No, ninguno. Porque es cierto, bueno, llevaba una mochila muy pesada, pero digamos, la subclavia no está tan accesible o la axilar no está tan accesible, digamos, la mochila sola, como que para una trombosis venosa, me parece que es una trombosis venosa, pero no sé si es lo único, la mochila sola, por mucho peso que tenga, como elemento que justifique una trombosis venosa. No, Es raro. A ver, vos lo que planteás, hay mochileros todos los días y no tenemos trombosis todos los días. Eso, Claro, o sea, no eso sé, es por eso claro. pregunto si no puede tener algo más. Bueno, a ver, me parece que lo interesante, vamos a ver cómo sigue todo, ese tiene que ser el mensaje. Es decir, cuando uno ve algo no tan frecuente, algo tiene que estar pasando. Es como hemos charlado a veces, trombo por viajar en avión. Pará, algo más tiene que haber, porque viaja todos los días alguien en avión y no todos los días tenemos trombosis. Acá está el ecodoppler, obviamente fue lo primero que hicimos. No sé, Pato, si querés. No, yo quería simplemente, coincido con lo que dice Nacho, para mí también el Doppler es diagnóstico, yo no lo anticoagularía si lo estudio. Un chico joven puede tener un evento compresivo por algo extravascular y vas a estar anticoagulándolo. Este es el ecodoppler, y acá claramente arranqué desde la humeral. Ya a esta altura ya teníamos toda la humeral trombosada. ¿Está bien? Acá tenemos, esta es la arteria, esta es la vena claramente dilatada. Yo ahí se mueve porque estoy comprimiendo y obviamente no tiene nada de compresión. Un poco más proximal, acá vemos vena, ¿está bien? Y acá la arteria. Una trombosis bastante importante. La axilar también trombosada. La subclavia derecha también trombosada. ¿Está bien? Bien ostial. Entonces claramente lo que tenemos es una trombosis proximal extensa. Esto sería la definición. Ese es el punto, digo, ¿no? Digo, acá cuando pasa esto hay dos formas. Es decir, acá una trombosis, le doy anticoagulación, se va a la casa, o empiezo a analizar un poco más. Esto lo que voy es, el otro día teníamos la guardia llena y empiezo a ver los pacientes que había, digo, para ver cómo íbamos a tener la mañana, ¿no? Y vi uno que decía trombosis venosa. Derivado, me meto, y el paciente, claro, había sido derivado de otro centro por trombosis venosa del miembro superior y nada más. Estaba esperando la cama para... Pero nadie se había hecho estas preguntas. Como, ¿por qué tuvo una trombosis? ¿Qué estudios le tengo que seguir haciendo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Y ahí es lo que por ahí estamos fallando. ¿Alguien quiere aportar algún dato en esto? Fer, ¿se te ocurre algo? Bueno, en este caso en particular, ver, digamos, causas, digamos, subyacentes que puedan hacer al paciente susceptible. Pensar en trombofilias, además del diagnóstico de la trombosis, digamos, pensar en las susceptibilidades que puedan llevar al paciente a desarrollarla. ¿Las trombofilias? ¿Alguna más? Cáncer, quizás no tanto a esta edad, pero bueno, ver todo el contexto, medicación asociada. Nacho. No, quiero tomar un comentario que dijiste al pasar. El paciente estaba para internarse. El otro día en otro paciente descubro un paciente que estaba en la guardia, había sido derivado de un ambulatorio, de otro centro de diagnóstico, con el título de trombosis. Pero vos hablabas, presentándolo, la utilidad del eco. Y por ahí me voy metiendo más adelante, pero me parece que hay mucho más que nada más. Hay una trombosis y nada más. Me parece que podemos hacer mucho más que eso. Con el eco, como médico clínico, como médico cardiólogo, como médico de la guardia. Me parece que uno puede buscar más causas de por qué este paciente está teniendo una trombosis. Mi comentario era, con respecto a otros pacientes, que creo que un concepto es que hoy en día en muchos lugares todavía seguimos internando la trombosis venosa profunda. Creo que hay mucha evidencia que nos dice que la trombosis venosa profunda se puede manejar en forma ambulatoria en la gran mayoría de los casos. Después podemos discutir cuál es la estrategia terapéutica. Creo que cuando tenemos un paciente joven, sano, que como discutimos en otras oportunidades con miembros inferiores que tienen un edema del miembro inferior izquierdo, hay que pensar que si no tiene una compresión y no tiene un May-Turner, creo que en un paciente como lo presentás vos,
o un paciente muy deportista o un paciente que hizo esfuerzos con el tren superior, tiene que pensar en un cuadro de síndrome de opérculo torácico, me parece. Sería como una de las cosas, pero hay que pensar en que haya algo más allá de la trombofilia o que haya una causa mecánica. Eso es lo que, bueno, yo también por ahí un opérculo torácico, porque realmente por más que lleve la mochila, o sea, algo más tiene que haber, no me cierra exclusivamente con eso. Jorge desde Bahía nos pone que, bueno, en el caso de que sea de urgencia, digo que acuda a la guardia de noche y no tengo el eco, él ante la sospecha de trombosis, él le daría una dosis de heparina y daría eventualmente el estudio al día siguiente. Digo esto como aclaro como comentario que lo hace él. Perdón, yo creo que frente a un chico como esto, si uno sospecha que tiene una patología subyacente, obviamente yo lo dejaría internado para hacerle por lo menos los estudios preliminares. A ver, cuando uno hace el repaso de lo que son las indicaciones ambulatorias, no hacen comentarios de miembro superior. Uno hace analogía a todo lo que es miembro superior y miembro inferior. Lo que es miembro inferior, la indicación de internar es una trombosis proximal extensa. Ejemplo, iliofemoral. Acá la verdad que es subclavio desde ostial, axilar, humeral. Es decir, esto podría ser también una trombosis proximal extensa. Por eso digo, yo no sé si este caso sería para manejarlo ambulatorio y ante la eventualidad de, ahora vamos a ver, tratamientos alternativos a la anticoagulación. Por eso digo, me parece que ese sería el motivo. Yo a él lo internaría. Yo soy cirujano. No me termina de cerrar el cuadro, antecedentes, si en el viaje puede haber tenido algún pinchazo, alguna infección, disminución de peso. Es decir, coincido con vos, el efecto mecánico de la mochila no justifica, los vasos están muy bien resguardados, es decir, si no, digamos, tendríamos una altísima tasa de incidencia en todos los mochileros de este tipo de eventos. O sea, me faltan más datos y sin duda que lo internaría y sin duda que es un paciente para estudiarlo completamente, como para hacer la tomografía, algo más, porque no termina de cerrar el cuadro como para justificar que el peso de la mochila le genere esto. O sea, Sí, sería algo anecdótico el tema de la mochila. Y sí, de hecho lo internaría y trataría de escanearlo lo más rápido posible con lo que tenga, digamos, al alcance. No, interesante. No, yo de los datos que cuento son los positivos que hasta ese momento pudimos recalcar. No hay ningún otro dato. Sinceramente se le hizo bastantes preguntas, ni de infecciones, ni de peso, no hay otro dato positivo. De los estudios es interesante lo que plantea él, no sé si alguien más quiere agregar, una tomografía. En ese momento nosotros planteamos lo mismo, haciendo una angiotomografía, buscando compresión extrínseca o también lo que es la parte anatomía del paquete básculo nervioso del paciente. No sé si alguno haría una tomografía también, algún otro estudio. Digo, en su centro. Creo que le haría una tomografía con abducción, o sea, con los brazos para arriba y con los brazos para abajo, y si no, uno le puede hacer también una flebografía y hacerle maniobras a ver si hay compresión a nivel del opérculo torácico. Creo en estos casos, para mí es muy útil el eco, y vos podés confirmar el diagnóstico con el eco bedside, haciéndole al paciente maniobras de Addson a nivel arterial. Si vos le haces una maniobra de Addson y perdés el flujo en la arteria, claramente tenés compromiso venoso. Si no lo perdés, puede que tengas compromiso venoso y no tengas compromiso arterial. Pero si vos tenés un montón de pacientes en los cuales sospecha de síndrome de opérculo torácico, le haces las maniobras y la sensibilizás con la extensión de la cabeza con el eco, perdés la señal arterial en el Doppler y el paciente se le dice que se te mueve, le duerme la mano y eso te hace diagnóstico. Lo que dice Nacho me parece muy interesante. A mí, un paciente que yo le pido un ecocardio para búsqueda de una fuente embólica y no le hacen burbujas, para mí es un ecocardio que no está completo. La mayoría de los ecos, de estos nada más
le hacen para descartar trombosis. Es la realidad, digo. Este paciente vino de las vacaciones y lo veo yo. Pero el que cuento el otro día de la guardia venía de un centro de imágenes fuerte, digo, no estoy diciendo. Y en ningún momento se había planteado el que le hizo la ecografía de buscar lo que dice Nacho. Y eso es lo que por ahí quería apoyar lo que decías vos. Uno tiene que sentir que algo más falta. Entonces hay que buscarlo, digo, como nosotros como operadores, si no nada más que vamos a poner positivo para trombosis. Me parece que es un estudio incompleto. Yo coincido con Nacho, las causas hay que pensar, los opérculos todos pensamos, y en el estudio el primero es el ecodoppler, pero no para confirmamos la trombosis y hay que buscar ya en el momento operativo. Ahora después les voy a mostrar una imagen de las maniobras y estudios. Acá coincidimos también con el doctor. Se realizó un ecodoppler que evidenció trombosis completa de la vena humeral, como decía recién. Se inició en el momento de heparina de bajo peso molecular y se hizo una angiotomografía que confirma lo evidenciado, esto más que nada para la parte venosa, pero no evidenciamos, muchas veces lo que buscamos a veces son algún daño de la clavícula o de la primera costilla. Hay pacientes que por ahí tuvieron una fractura de chico y no se acuerdan, y en el callo está comprimiendo la vena. Sí, a ver, sí. Era una persona que estaba... perdón. No, mi pregunta era si era muy musculoso, si hacía, digamos, iba al gimnasio y levantaba pesas, porque muchas veces las hipertrofias de los escalenes son responsables del opérculo torácico. El comentario que vos hacés es interesantísimo. Está aumentando en forma exponencial la presencia de opérculo torácico. Se le atribuye a CrossFit. Pero, a ver, no era físico-culturista, digo, para tampoco dar un mensaje de que es necesario ser físico-culturista. No, tiene que ver con la posición y con la hipertrofia, como decís, de los escalones. Pero es muy interesante. En lo que va del año, 5 pacientes ya tuvimos de estos con trombosis. Casi 10 con lo que vamos a ver. Nico, en el Doppler a nivel arterial no vieron ninguna patología. No tenía aneurisma proximal en la subclavia, no tenía nada que sugiera compresión a nivel arterial. Puesta la imagen, que quería poner un poco más adelante para que la digan ustedes, lo de las maniobras, lo que dijo Nacho. Con las maniobras, ausencia de pulso, de flujo. Pero sin daño. No dilatación. No, sin daño. Ni tampoco en la tomografía. Y algo interesante, a ver, lo que dice Nacho, yo siempre les insisto a los de imágenes que hagan la maniobra en el momento de la tomografía. El problema de ellos lo que me dicen es que esto es lo máximo que pueden abducir. El otro día en la chica que internamos la semana pasada, vos le hacías hasta acá y el flujo se mantenía. Era acá y eso no lo puede hacer el tomógrafo. Entonces si tiene que hacer la maniobra, el eco es... El punto, lo que pasa es que las maniobras sirven en tomografía cuando vos no tenés trombosis. Pero cuando tenés ya la vena trombosada, la vena a veces no se comprime porque está trombosada. Entonces, eso le saca sensibilidad al estudio. Vos haces diagnóstico, pero muchas veces te pasa que el diagnóstico en agudo, cuando la vena está tapada, a veces es difícil de hacer. Que nosotros hacemos homologamos lo que vemos en el arterial a lo venoso. Es decir, yo veo descenso del flujo en lo arterial y asumo que la vena también se está comprimiendo. No, en realidad lo mío era más una pregunta, porque veo que le pusieron heparina de bajo peso, pero digamos, no se plantearon, porque es un chico joven con una trombosis extensa que llega hasta... Porque lo interesante de estos casos, que podemos discutirlos en forma en Ateneo, es decir, por lo menos que la gente lo empiece a pensar. Digo, lo que vos ya estabas planteando es porque lo pensaste. Pero la mayoría de los casos... A ver, mi mejor amigo hace 10 años tuvo esto. Mi mejor amigo vende telas, llevaba una mochila muy pesada y tuvo una trombosis. En ningún momento nadie se planteó de hacer algo más allá de la anticoagulación. Pero nadie. Yo me doy cuenta 10 años después. En ese momento yo estaba en la facultad y hoy en día lo estaría planteando algo más. Entonces lo peor es no plantearlo porque uno no lo piensa. Entonces lo que estás planteando vos, ahí está, digo. Por eso, si querés empezar vos con la discusión, lo anticoagulamos, le hacemos trombolíticos locales o bien trombolíticos más cirugía de descompresión. Lo que pasa es que... Y te pongo algo más, ¿en cuánto tiempo? En miembro superior en realidad no hay tanto escrito, pero cuando uno tiene un paciente joven que tiene una trombosis extensa, venosa, digamos, sabés que va a ser hipertensión venosa
a nivel del miembro superior y que muchas veces los invalida. Entonces, la posibilidad de plantear, en realidad, hacer una, digamos, recanalización precoz, me parece que uno la tiene que pensar y lo más rápido posible. Sí. ¿Y después le hace cirugía o no? Yo creo que eso hay que ver después cómo queda la vena y qué es lo que hay. O sea, claro, si tiene alguna compresión o si hay mucho daño de la vena, si no, no. Digamos, si cuando uno lo recanaliza, ve una lesión importante de la vena, se planteará poner un stent o algún otro procedimiento para evitar, digamos, la retrombosis, si no va a ocurrir. ¿Él se comprobó una compresión extrínseca de la vena? Con las maniobras, no de la vena, sino del paquete arterial y venoso. Con las maniobras de Hudson, como decía Nacho, Sí. había franca descenso de. Y entonces después de los trombolíticos tenés que hacer una cirugía de descompresión, porque si no va a volver a hacer esto en un tiempo no muy largo, digamos. Me interesaría ver la tomografía, cuál es el nivel de compresión y si realmente amerita una cirugía de urgencia. Si no amerita una cirugía de urgencia, yo esperaría que pase este evento agudo. Tendría que ponerme a leer, ¿no? O sea, convengamos que esto sale de la media de lo que uno hace rutinariamente. Yo tengo casos de opérculo torácico, los tengo muy bien estudiados, los tengo catalogados. Siempre pido la tomografía con el brazo al costado y en abducción. Siempre. Les exijo, si no se la acepto. De hecho, hace poco la mandé a repetir porque el centro que le cubría todo lo social no se lo habían hecho. Siempre es angiotomografía. Entonces, digamos, hay que valorar y la idea es entrar a quirófano con un paciente en las mejores condiciones posibles y tal vez con una trombosis aguda uno se encuentra en un territorio inflamatorio y entonces es más riesgo la cirugía. Entonces, el primer gesto es ver bien las imágenes, valorar bien el paciente, cuál es el riesgo de que esto se complique y si todo, digamos, indica que no es tanto riesgo, habría que en la abducción ver cuánto se suprime el pulso y toda esta cosa. Y entonces, si esto no es tan grave, primero preferiría repermeabilizar la vena, o sea, anticoagulación. Y creo, no veo ninguna indicación, no se me ocurre ninguna indicación quirúrgica en agudo. Creo que el tratamiento es médico. La cirugía en todo caso sería en un segundo tiempo muy alejado. Y uno plantea los trombolíticos locales. Yo he tenido pacientes así y le hemos hecho trombolíticos locales. Tiene que tener y ponderar muy bien el riesgo de tener complicaciones hemorrágicas en un paciente joven. Yo no puedo asumir, o sea, no puedo por salvarle un brazo o un síndrome postrombótico en el miembro superior, que es algo muy raro, tener una complicación hemorrágica importante. Entonces, creo que trataría de hacerlo con algún sistema de adyuvancia para disminuir la carga trombótica, Ecosonic, tromboaspiración y usar una baja dosis de trombolíticos. Me lo plantearía como una posibilidad y tratar de repermeabilizar la vena, y después anticoagular la cirugía eventualmente diferida, muy diferida, dependiendo de cómo quede la vena, y tener claro que no está demostrado que el uso de trombolíticos disminuye el estudio ATTRACT, un estudio publicado recientemente, hace menos de un año en New England. El estudio ATTRACT no demostró la disminución del síndrome postrombótico en pacientes tratados con trombolíticos locales y los pacientes tratados con anticoagulación. O sea, la anticoagulación efectiva, en rango, un paciente en cual le asegura un buen rango de anticoagulación o anticoagulación constante con heparina de bajo peso, no demostró ser mejor el trombolítico que eso. De la evidencia más dura que tenemos, el trabajo más grande que randomizó pacientes con trombosis proximal de miembros inferiores. En miembros superiores la incidencia de síndrome postrombótico es mucho menor. Entonces, el beneficio real que podría esperar de los trombolíticos locales, yo creo que es marginal, es poco. Es cierto que una cuestión de comodidad, de confort,
Pero haría eso solamente si la persona que va a administrar los trombolíticos, la forma en que se va a administrar los trombolíticos, es en una baja dosis, a nivel local, no tratando de minimizar el efecto sistémico y de no tener complicaciones hemorrágicas. Si fuese un paciente que tuviese cualquier condición protrombótica, un paciente añoso, sin ningún lugar a dudas, haría anticoagulación y nada. Ahí digo, Nacho, diciendo algunas cosas. Lo podemos repasar igual. Yo tengo entendido el síndrome postrombótico es un poco más frecuente en el miembro superior que en el miembro inferior. Pero lo podemos repasar. Tengo entendido eso. A ver, el punto es. No, en serio, lo repasamos. Yo los casos que tengo quedaron con bastante síndrome postrombótico. Yo entiendo, y también digo, me parece para presentar a tenido de un día es interesante para discutir por qué un estudio dio y el otro no, la TRAC no dio. Me parece que esto es un hilio femoral. Eso es lo que quiero decir. Y la TRAC ponía femoral solo, no era solo hilio femoral, me parece. Me parece que el concepto era proximal, ya por arriba de la poplite. También tengo entendido, no, pero lo podemos repasar. Así. Acá el punto, digo, porque el otro estudio dio de alguna forma que a los 6 meses había menos síndrome postrombótico. Entonces también uno se queda con uno, pero no se queda con el otro. Me parece que es para discutir. Nosotros en ese momento elegimos trombolíticos locales, siempre. Discúlpame. El ATRAC, vos decías, es iliofemoral y lo que uno tiene que decir, yo, por más que tenga síndrome postrombótico es calidad de vida. Yo no puedo arriesgar tener una hemorragia del sistema nervioso central o una complicación hemorrágica grave en un paciente joven. O sea, es algo que no lo puedo admitir. No puedo decirle que porque el brazo va a estar mejor, yo me arriesgo que tenga una hemorragia. O sea, tengo que tener mucho cuidado cómo y la forma de administrar los trombolíticos. Y cuando tenés sobre todo carga trombótica muy grande, porque para disolver toda esa cantidad de trombo no lo vas a hacer con una carga trombótica baja. Entonces, o usaría un sistema de adjuvancia o usaría la tromboaspiración, algo mixto, porque si no, la verdad es que todo eso está buenísimo cuando las cosas salen bien, pero si yo tengo una complicación en un chico joven, es una tragedia. Por eso, me parece, digo, porque de alguna forma uno entonces anula. Claro. A ver, nosotros tenemos ese problema muy seguido y con gente que se está infartando en el cerebro y usamos trombolíticos en dosis de hasta... No, pero igual te digo, o sea, usás seguramente una dosis bastante más baja para recanalizar esto y no teniendo, digamos, ninguna patología aguda en sistema nervioso central, es muy poco probable. De hecho, se ha estudiado, digamos, cuando se han trombolizado mimics, o sea, cosas que no eran un stroke y por el manejo de las imágenes en agudo, sobre todo trastornos metabólicos o algunos pacientes que tuvieron crisis conversivas o parálisis de TOT y la chance de sangrado es casi cero, digamos, ¿sí? O sea, es distinto. Desde 25 años es cero, no hay eventos de sangrado. No, yo digo esto, Nacho, no, yo abro la discusión, no quiero plantear de que tiene que ser así. Entiendo que lo estás diciendo como mensaje a la hora de, ojo con esto. A mí me parece que el síndrome postrombótico no es para menospreciarlo. Es calidad de vida, pero estamos hablando de un paciente de 25 años y los que hemos visto que la gente que queda con el verdadero síndrome postrombótico, una alteración muy grande de la calidad de vida. No estoy diciendo, bueno, hoy siento un poco pesada la pierna. Es gente que consulta a la guardia. Yo ahora tengo una paciente que no para de consultar a la guardia porque la pierna la tiene hinchada con dolor. Esto es lo mismo. Mi mejor amigo, digo, tiene síndrome postrombótico y no es fácil, digo, llevar esto. Por eso, y entiendo el mensaje que hay que evaluar el riesgo-beneficio, no es esto para todos. Nosotros hoy en día consideramos que, y esto lo voy a decir yo, digo, el equipo considera que una trombosis del miembro superior proximal extensa es un opérculo torácico hasta que se muestre lo contrario. Ese es el primer mensaje. ¿Por qué les quiero transmitir que nosotros decidimos trombolíticos? El segundo mensaje que nosotros consideramos es que el trombolítico en un paciente con muy bajo riesgo de sangrado, trombolítico local a bajas dosis, con tromboaspiración, nosotros hacemos tromboaspiración, tiene una baja tasa de sangrado, muy baja tasa, y tiene una alta chance de repermeabilización a las 24 horas.
Y si nosotros consideramos que estos pacientes tienen que tener una descompresión precoz. No quiero decir urgente ni tiene que ser precoz. Y acá, de hecho, quiero aclarar, hay un comentario, así agregó un comentario del público, que me lo mandaron recién por mensaje. Ya tratada la trombosis, pienso que si hizo trombosis con un nivel de esfuerzo no tan importante, imagino que debe ser muy probable la recurrencia. No debe haber consenso de factores de mayor chance de recurrencia, así que si la cirugía no es cruente, procedería a eliminar el predisponente. Eso es un poco lo que consideramos. Es decir, es muy difícil a veces encontrar dónde está la compresión y qué grado de compresión residual queda. Así todo les muestro esto. Se decidió la cirugía, bajo riesgo de sangrado, edad activa, riesgo aumentado de presentar un síndrome postrombótico, tratamiento de trombolíticos locales por 24 horas, lográndose la disolución casi completa del trombo hasta el tercio proximal de la vena subclavia. En la fluorografía, esto es lo que tenemos. Ahí está. Total repermeabilización de la vena, y a nivel proximal se ve una clara compresión. Digo, un claro anillo fibrótico, que esto es lo que tiene que haber favorecido la trombosis. Por eso nosotros consideramos, y esto es un algoritmo también que tenemos, paciente con síndrome trombosis venosa aguda, con posible secundario opérculo torácico, la cirugía de descompresión la hacemos en forma precoz. Lo ideal dentro de la semana. Para disminuir, como recién no sé quién comentaba, disminuir el riesgo de recurrencia. Insisto, no hay ningún trabajo esto es totalmente opiniones. En pacientes donde no tenés un elemento extrínseco para descomprimir, sino que, por ejemplo, tiene una hipertrofia de los escalenos que no se puede resolver, ¿tiene algún lugar el stent dentro de la vena como para sostener que la vena no comprima y se siga dañando? Es interesante y ahora vas a ver por qué, hoy no me quiero adelantar, pero bueno, en este paciente vas a ver que más adelante se va a plantear. El problema es cuando descomprimen, muchas veces descomprimen todo. Primera costilla, en la clavícula, la inserción del escaleno, buscan descomprimir todo el paquete del básculo nervioso. El stent, de alguna forma, esto es, a ver, en otros pacientes hemos visto cómo inflan el balón y el balón no logra dilatar, o sea, es un anillo fibrótico muy fuerte. Y no se logra muchas veces la total descompresión de esto sin sacar la parte anatómica, porque es un problema que la primera costilla y el stent te lo va a terminar comprimiendo y tenés riesgo de recurrencia. O sea, si vos tenés la posibilidad de descomprimirlo, yo no pensaría en stent. Ahora vamos a ver qué pasa con este paciente. Bueno, esta es la total disolución del coágulo. A nivel proximal todavía quedaba un poco de coágulo. Ahí se ve en la flechita. Ahí vemos que ya se había restaurado el flujo. Esto es nada más de color, nada más. Le hice un eco de control a las 24 horas, además que teníamos la fluorografía, pero para ver de qué forma se liberó todo el trombo en la. Esto ya estamos en su labia distal. El axilar totalmente de las dos venas colapsan, la humeral. Entonces, nosotros le planteamos al paciente de la familia, 25 años, hablamos con el padre, de continuar con una cirugía a corto plazo dentro de la semana. Ellos, por un tema familiar, se iban de viaje, dijeron no aceptaban la cirugía en ese momento, pero sí que se volvían de viaje en 30 días y se operaba. Se da alta con heparina de bajo peso molecular. El día que se interna para la cirugía, retrombosis de toda la vena. ¿Bien? Acá está la vena. Intraheparina de bajo peso molecular. Intraheparina. Sí. Y ya voy cerrando. Estaba buscando un poco la TRAC. Vos me decías, los criterios de inclusión de la TRAC son femoral común o ilíaca. O sea, bueno, no es femoral, es femoral común o ilíaca. Entonces, no es. No, pero es femoral común e ilíaca, no es femoropoplito. Es femoral común e ilíaca. Y 1,7% de sangrado mayor. Una población con una edad media de 52 años. Está bien, pero tenés sangrado mayor. O sea, lo que te quiero decir es, hay que tener cuidado. Yo creo que uno no puede decir que libremente, creo que hay que tener mucho cuidado. Yo he tenido pacientes así y les he hecho trombolíticos. No estoy diciendo que no lo. Pero uno tiene que ponderar mucho el riesgo de sangrado, sobre todo en un paciente joven. Porque cuando uno dice, este paciente es joven, tengo bajo riesgo. Pero si tengo bajo riesgo y tengo una complicación hemorrágica importante. Estoy totalmente de acuerdo con vos, feo. Nacho. Eso es lo primero que quiero decir.
esto que acordate que son algoritmos. Como algoritmo uno dice, sopesar el riesgo-beneficio del trombolítico es lo primero que uno tiene que hacer en un algoritmo. Y segundo, evalúo o no quiénes lo tendrían que recibir. Pero estoy de acuerdo con vos, digo. Acá digo, uno puede plantear, o hay algo más, como decían, o que sigue estando el problema. Ese es el punto. Este paciente se va con el problema sin solución. Y uno dice, lo tuvo toda la vida. Bueno, pero algo progresó en estos últimos 10 días a que haga una trombosis. Entonces este paciente entra a la cirugía. El día de la cirugía se evidencia nueva trombosis de la vena subclavia y la vena axilar. Se procede a realizar la extracción del trombo con un catéter de Fogarty. No se logra realizar la plástica de la zona estenosada porque estaba muy posterior. Por eso se empieza a plantear lo que vos decís, si no habría otra modalidad. Entonces se destapa todo lo que es la vena, pero hacer un Fogarty en esta vena es totalmente protrombótico. El paciente queda con una mala recanalización y queda con anticoagulación. Es el día de hoy que todavía estamos siguiéndolo al paciente, se está recanalizando, pero todavía no tenemos claro de cómo seguir. Si sería colocando un stent o nada, que queda un poco a la deriva en ese sentido. Bien, si no es técnicamente posible, me parece que es para plantearlo, pero me parece a mí que si sigue estando el problema, también corres el riesgo de comprimir el stent. Totalmente. Todos los estudios de hematología hasta ahora son normales en este paciente. Hemos decidido después de un año, ahora hace 15 días, de suspender la anticoagulación y vamos a ver cómo. Ya lleva casi un año de anticoagulación. Bueno, estas son las pruebas de Addison que decía Nacho, en todo paciente que le hacemos el eco y nada más. Entonces, en todo paciente con trombosis venosa profunda, el miembro superior, se debe sospechar la presencia de un opérculo torácico que genera un daño de la vena y consecuentemente trombosis de la vena. Si bien está discutido, una alternativa es la utilización de trombolíticos locales. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, es ¿qué aporta el ecodoppler vascular a la arteritis de grandes vasos? ¿No? La idea es, a veces estamos mucho en la patología cardiovascular y servir como apoyo a otras especialidades. Y la pregunta es ¿de qué nos sirve? Y básicamente, cuando hablamos de arteritis de grandes vasos, para recordar un poquito, estamos hablando de arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes. Mucha evidencia tenemos en lo que es arteritis de células gigantes y un poquito menos de evidencia tenemos en lo que es arteritis de grandes vasos. Y básicamente, para recordar un poco la epidemiología de lo que es la arteritis de células gigantes, afecta a personas de más de 50 años. Es la vasculitis sistémica más frecuente del adulto, habitualmente en mujeres, ¿no? Con un pico entre los 70 y los 79 años, y afecta principalmente caucásicos. Y se da es una enfermedad inflamatoria donde aumento de la velocidad de eritrosedimentación, PCR, a veces con cuadro febril, un síndrome febril prolongado se puede presentar. Y el diagnóstico histórico era por biopsia, históricamente. ¿Cuál es el problema? Que la sensibilidad de la biopsia es más o menos del 50%. Si yo encuentro células gigantes en la biopsia, tengo una altísima especificidad, pero la sensibilidad es bastante baja. Y muchos pacientes no está disponible muchas veces la biopsia en forma rápida, y si uno demora el inicio de tratamiento para realizar la biopsia, 20% de los pacientes terminan perdiendo la visión de forma no reversible por compromiso isquémico de la retina, por isquemia a partir de la inflamación arterial. Entonces, básicamente lo que se plantean es, en el año 97 se plantea la posibilidad de que el eco Doppler sea una herramienta diagnóstica y que identifique una imagen característica donde uno rápidamente puede tener una altísima sospecha de que está ante una arteritis de células gigantes y empezar el diagnóstico solamente confirmándolo, el tratamiento confirmándolo con esto. Esto acorta mucho los tiempos, ¿no? Y donde vemos que hay un signo que es el halo, donde tiene una sensibilidad de aproximadamente 73% y una especificidad del 100%. Eso creo que este es el signo que hoy en día nosotros más peso tiene y donde nosotros debemos, el que debemos buscar.
Básicamente lo que la arteritis de célula gigante es una arteritis que afecta a la arteria temporal, a la arteria carótida externa y la rama temporal históricamente, pero como ya vamos a ver adelante, tiene muchas manifestaciones que van a más allá de la arteritis de la arteria de la temporal. Por eso no hablamos más de arteritis de la temporal, sino de arteritis de célula gigante, con un fuerte compromiso en otras arterias como la arteria subclavia, la arteria humeral, donde podemos encontrar muchas veces y sensibilizar el estudio. ¿Cómo ponemos el transductor? Empezamos buscando la imagen por delante del pabellón auricular, donde nace la arteria temporal y en su rama más profunda, y es un lugar donde ahí tenemos mucha sensibilidad pero baja especificidad, porque por la profundidad de la arteria muchas veces vamos a ver halos, pero que son halos en los cuales yo habitualmente no confío, que uno lo puede ver en personas normales sin sospecha de la enfermedad. Y nos vamos hacia distal, recorriendo la arteria tanto en un eje corto como en el eje largo. ¿Cómo vemos habitualmente una arteria temporal? Estamos viendo una arteria, hablando de una arteria que tiene aproximadamente entre 1 y 1,5 milímetros, con un flujo similar al de la carótida externa, ¿no? Y la podemos ver en una primera rama que asciende y después un sector horizontal que es ya a nivel parietal. Esto es lo normal. ¿Y qué es lo que a mí me va a dar? Para mí es una cuestión diagnóstica fundamental, que yo tengo que ver el endotelio y la adventicia. Yo voy a poder ver a este nivel el endotelio, pudiendo diferenciar claramente el endotelio y la adventicia, el endotelio y la adventicia de uno y otro lado. Si yo veo el endotelio, esa arteria no está inflamada. Cuando tengo inflamación, una de las primeras cosas que pierdo, ya vamos a ver, es el endotelio. Y normalmente así es como vemos a la arteria. Fíjense cómo nosotros ahí podemos ver el borde endotelial. Entonces, esto es una arteria absolutamente normal. Y esto claramente es una arteria donde nosotros vemos una imagen de halo, vemos este halo inflamatorio. ¿Qué es este halo inflamatorio? Es edema de la pared de la arteria, que por eso la vemos así en forma hiperclara. Y fíjense cómo acá, donde vemos pasar el flujo, no vemos el endotelio. ¿Y por qué les digo que ese es un signo muy claro? Porque muchas veces podemos ver imágenes que nos den la sensación, la duda de ¿tengo halo? ¿No tengo halo? Bueno, si ustedes pueden ver el endotelio, es que esa arteria no está inflamada. Entonces, ¿cuál es el rol del eco en el diagnóstico de la arteritis temporal? Básicamente el primer rol que tiene es un rol diagnóstico, con una sensibilidad cuando uno mira todos los trabajos que se publican, una sensibilidad del 75% y una especificidad del 88%. No podemos decir, como decían los primeros trabajos, que la especificidad es del 100%, porque hay otras arteritis o procesos inflamatorios sistémicos que nos pueden llegar a dar imágenes de halo que no tengan que termine siendo una arteritis de célula gigante. ¿Y cuál es el rol dentro del eco, dentro de la sospecha diagnóstica de arteritis de célula gigante? Si yo sospecho, hago un ecodoppler como primer estudio diagnóstico. Hago el ecodoppler, si ese ecodoppler es positivo lo considero diagnóstico, si el ecodoppler es negativo lo voy a hacer la biopsia. ¿Y qué es lo que dicen las guías de reumatología del año 2018? Como justamente esto, que el ecodoppler lo ponen como primer paso diagnóstico en el diagnóstico de arteritis de célula gigante. ¿Cuál es el signo de halo? ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad que tiene? Una sensibilidad en los distintos trabajos que va desde el 60 al 95% y una especificidad que va del 80 al 100%. Muy alta. Y la otra cosa es que cuando esta especificidad la mejoramos, cuando vamos a ver el signo de compresión. ¿Qué es el signo de no compresión? Que yo quiera comprimir la arteria. Si yo quiero comprimir la arteria y no la puedo colapsar, como si fuese una vena, si hago fuerza con el transductor la voy a terminar colapsando la arteria normalmente. Obviamente mucha más fuerza que con una vena, pero la puedo colapsar. Si yo hago fuerza y no logro colapsar la vena, ¿eso por qué es? Porque toda la luz de la vena está ocupada por edema, que sigo viendo la luz de la arteria. Y eso me eleva la especificidad a un 100%. Entonces, busco el signo del halo, si me quedan dudas, busco el endotelio y busco el signo de no compresión.
La otra pregunta es, ¿el ecodoppler me sirve para guiar la biopsia? Si yo digo, muchas veces yo tengo un trabajo en un centro que tiene un centro de reumatología, un servicio de reumatología muy importante, me piden que haga esto y dicen, bueno, decime dónde biopsiamos. Entonces, si yo veo algo de algo o queda duda, digo, yo biopsiaría tal lugar. Bueno, esto se estudió. Un trabajo del 2015 que se pregunta, ¿guiar la biopsia por eco me aumenta el rédito diagnóstico? Y no demostró que guiar la biopsia por eco aumentara el rédito diagnóstico. ¿Y esto cómo se explica? ¿Cómo uno lo podría explicar? Diciendo que podría haber dos componentes a nivel histológico, o dos formas de presentación histológicas de la enfermedad. Uno con inflamación transmural, que esos son los pacientes que tienen signo del halo, que tienen realmente signo del halo, y una enfermedad con un infiltrado periadventicial. Y estos pacientes tendrían en la biopsia enfermedad, arteritis de células gigantes, pero al no tener un infiltrado transmural, no tienen el signo del halo. Entonces, la especificidad en los dos casos se mantiene cercana al 80%, pero la sensibilidad ecográfica es muy buena en los pacientes que tienen un infiltrado transmural y no en los que tienen infiltrado periadventicial. Esto es una de las cosas que nos puede explicar el comportamiento ecográfico. La otra pregunta que siempre nos hacemos es el rol en el seguimiento. A mí los reumatólogos piden un seguimiento de un paciente que tuvo una arteritis de célula gigante y me dicen, bueno, el paciente tuvo la arteritis hace 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Nos sirve todo esto o tuvo un rebote de la enfermedad? Y bueno, la sensibilidad del estudio va cayendo a partir del día que nosotros instauramos el corticoide. O sea, claramente esto se conoce que es así para la biopsia, por eso se busca hacer las biopsias sin corticoides y eso demora el inicio terapéutico, pero un poco lo mismo pasa para el eco. ¿Y cuánto tarda esto en cambiar? ¿Cuánto va demorando? Básicamente, al día 4 de corticoides, la sensibilidad del eco me bajó al 50%. ¿Y cómo se comporta esto en el tiempo? Entre el día 16 y el día 21, la gran mayoría, o sea, a las 2 semanas, la gran mayoría de los pacientes ya no tienen signos inflamatorios. Y hay un pequeño grupo de pacientes que en un solo trabajo que demostró que hasta 2 meses después tuvieron algún grado de inflamación a nivel ecográfico. Entonces yo creo que el concepto es que después de 4 días de tratamiento nuestra capacidad diagnóstica bajó a la mitad y después de 2 semanas nuestro rédito diagnóstico va a ser realmente muy bajo y si el paciente está bien tratado deberían desaparecer los marcadores inflamatorios. La otra es la identificación del compromiso extracraniano. El 30 al 75% de los pacientes tienen compromiso de la subclavia y muchos pacientes tienen compromiso a nivel del callado aórtico. Entonces, un trabajo reciente dicen, ¿qué pasa con la arteria axilar? Entonces, creo que todo paciente que nos piden que veamos un Doppler de arteria temporal, debemos mirar la arteria axilar y el mismo halo, signo del halo que encontramos a nivel de la temporal, lo vamos a encontrar a nivel de la arteria axilar e incrementamos muchísimo nuestra capacidad diagnóstica y nuestra posibilidad de diagnosticar una arteritis de célula gigante. Tal es así que este trabajo lo que habla es de buscar inflamación arterial a nivel de 11 puntos. Carótida primitiva, carótida interna, carótida externa, subclavia y axilares, femorales comunes, femoral superficial y femoral profunda proximal y arteria poplitea. O sea, si nosotros sospechamos, si tenemos una fuerte sospecha, el ecodoppler, buscando en todos estos lugares, podríamos llegar a encontrar el signo de halo e incrementamos muchísimo nuestra sensibilidad diagnóstica. Entonces, contestando la pregunta inicial de qué agrega el Doppler vascular, primero hace diagnóstico de arteritis de células gigantes, identifica compromiso extracraniano, puede llegar a ser como una guía para la biopsia, eso no lo pudimos demostrar, se pudo demostrar en los trabajos, así que lo podemos poner como un poco en duda, y claramente tiene un rol en el seguimiento del paciente. Con respecto a arteritis de Takayasu, la arteritis de Takayasu no vamos a encontrar tanta evidencia como encontramos en arterias de células gigantes, pero básicamente para recordar un poco,
es una enfermedad que yo creo que como cardiólogos tenemos que saber es que no produce solo estenosis, sino que también en el 27% de los casos produce aneurisma del callado y de la aorta ascendente, que lo tenemos que buscar, y es un aneurisma que progresa rápidamente porque es un aneurisma inflamatorio. Entonces no solamente debemos hacerle un eco vascular, tenemos que hacer un ecocardio en todo paciente en el que diagnostiquemos arteritis de Takayasu. Es una enfermedad que afecta a la arteria, aorta y sus ramas, por lo cual los lugares más afectados van a ser la carótida primitiva, la subclavia, las arterias humerales, las arterias ilíacas o las renales proximales. Los criterios diagnósticos de Takayasu se fueron ya establecidos en el año 90. Yo no los voy a repasar todos porque me parece que no es lo que más nos interesa, pero creo que cuando Sharma en el año 96 modifica los criterios, establece dos cosas, que es en lo que quiero resaltar. Lesión de la subclavia derecha o lesión de la subclavia izquierda. El lugar que más frecuentemente afecta al Takayasu y los criterios mayores es el compromiso de la arteria subclavia, por lo cual es fundamental que nosotros miremos la arteria subclavia y que en la arteria subclavia vamos a encontrar esta imagen de engrosamiento o halo, similar a lo que encontramos en la arteritis de la célula gigante. Eso en un paciente joven, en un paciente, sobre todo una mujer, de entre 16 y 30, 35 años, nos da la sensación, nos da la alta sospecha de tener una arteritis de células gigantes. Fíjense a este nivel cómo podemos ver una arteria subclavia con un importante halo que produce una estenosis, una muy importante aceleración de 4 metros y flujos monofásicos distales, claramente algo que no esperaríamos encontrar en un paciente joven. Eso prácticamente nos dice que estamos ante un paciente que tiene una arteritis de Takayasu, una arteria carótida primitiva, este engrosamiento de toda la pared de la arteria, este engrosamiento más fibroso, que en este caso no es tan hipoecoico como veíamos antes, porque es un componente, tiene más componente fibroso, yo les diría que es patognomónico del diagnóstico y hace diagnóstico de enfermedad de Takayasu. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una arteria carótida primitiva ocluida, y lo que vemos a este nivel es esto en celeste, es la vena que sube, y lo que vemos es un flujo que se llena por la arteria carótida externa en forma retrógrada y pega la vuelta a nivel de la bifurcación carotidia y llega a la carótida interna en forma retrógrada desde la carótida externa. Entonces, básicamente saber que hay una clasificación de compromiso angiográfico, pero que todo lo más importante es que siempre afecta la arteria, la aorta y las ramas principales de la arteria aorta, que puede afectar las renales, las arterias mesentéricas, paciente con una estenosis importante a nivel de la arteria renal, más de 4 metros por segundo. Fíjense el PRF con el que estamos trabajando acá, arriba de 3 metros en una arteria, en un tronco celíaco con un PRF de 90. Claramente eso era para limpiar todo el aliasing y el ruido que nos estaba haciendo el flujo de la estenosis. Entonces, cuando encontramos estas imágenes en un paciente joven, el engrosamiento, como podemos ver a este nivel, el engrosamiento de la pared de la aorta, una aorta muy engrosada, 5 milímetros de engrosamiento de la pared aórtica, un paciente con diagnóstico, que llega con diagnóstico de estenosis de la arteria renal. Vemos, lo que encontramos es aceleración de la arteria aorta, tenía muy altas velocidades a nivel de las renales, pero la obstrucción no estaba a nivel de las renales, sino que estaba a nivel de la aorta. Fíjense cómo incluso en pacientes delgados podemos identificar el halo y el engrosamiento de la pared de la aorta, ¿no? Y esto después lo podemos comparar con una tomografía y ver en la tomografía cómo está o corroborarlo con el PET. Otro paciente con una estenosis de la arteria renal. Claramente, encontrar estas estenosis no nos dicen que nosotros tengamos que tratarlas. Era un paciente, el anterior era un paciente con una estenosis, un renal único, un riñón totalmente atrófico por estenosis de la arteria renal y estenosis crítica de ese riñón.
hipertenso, dilatación de la raíz aórtica, la hipertensión no se podía tratar, se trata la arteria renal, restenosis. Restenosis, terminamos haciéndole un bypass aorto-renal. Acá lo pueden ver, la aorta, en un eje corto, y la salida de ese bypass a la aorto-renal, con excelente flujo, el paciente se le curó, quedó sin tratamiento antihipertensivo, mejoró la función renal, con muy buena evolución, tiene cerca de 4 años de seguimiento ya este paciente y sigue muy bien, pero mucha restenosis que nos obligó a terminar haciendo un bypass. Entonces, ¿cuál es, si uno va a pensar en intervenir una arteria inflamada, yo digo que es como ir a hacerle cosquillas al león cuando está dormido. Entonces, cuando uno le va a tocar esa arteria, el grado de restenosis que hacen las arterias inflamadas es altísimo. Entonces tenemos que estar seguros y tratar de hacerlo en un momento en que la enfermedad esté lo más sedada y con menor actividad inflamatoria posible. ¿Y cómo lo vamos a medir esto? Con reactantes de fase aguda. Hay trabajos que buscaron ver si las imágenes por PET y medir el grado de inflamación por PET nos ubicaba o nos permitía elegir un momento en el cual la arteria, la enfermedad tuviese menor grado de actividad. Y eso no pasa. O sea, no es una herramienta que hoy en día la estemos usando, pero sí la PCR y la velocidad de eritrosedimentación y que no tengamos actividad inflamatoria serológica en ese momento. Básicamente, comparando una y otra, la relación de artritis de célula gigante es una enfermedad de mujeres de más de 50 años. El Takayasu es una enfermedad de menos de 40 años. Las dos son enfermedades granulomatosas y que como clínica la arteritis de célula gigante puede producir claudicación mandibular, cefalea, dolor de cuero cabelludo, ¿no? Y mientras el Takayasu, fiebre, artralgias, mialgias, pérdida de peso y que tiene una evolución por pusés, que empeora y mejora, empeora y mejora. Bueno, lo que tiene que buscar muchas veces cuando el paciente está en esos periodos de empeoramiento es, en el Takayasu, es la fibrosis y el daño vascular. ¿Por qué? Porque no retrograda. No es como la arteritis de célula gigante, que al ser edema, cuando se desinflama, desaparece. En el Takayasu esto es más fibrosis y queda y evoluciona hacia la estenosis y va deteriorándose y tapándose la arteria en forma más progresiva. Así que no sé si hay alguna pregunta, un comentario. ¿Algún comentario en el auditorio? ¿Alguna pregunta? Yo sí digo lo que vos, cuando hace unos 8 años hablaba más, casi como decís, del 100% de la especificidad y sensibilidad, me parece que coincido más con estos valores de 75, 88, porque era muy utópico el 100%. Sí, yo creo que decir que 100% de sensibilidad y especificidad con diagnósticos ecográficos es muy difícil, ¿no? Con arterias de este diámetro, pero la realidad es que yo creo que cuando uno lo busca, y creo que un mensaje a dejar es, para mí que es algo que lo hago bastante, que el signo de encontrar el endotelio es algo como un tip en el cual me parece que es muy importante, y a mí me ayuda mucho a diferenciar cuando tengo dudas. El signo de compresión creo que es algo que yo en el último tiempo lo he adoptado, y la otra cosa es buscar enfermedad extracraniana, o sea, buscar enfermedad en otros territorios, ¿no? No solo enfermedad vascular, sino también a nivel de la aorta, que todo paciente con un Takayasu o arteritis de célula gigante tiene que tener un ecocardio para mirar cómo está la raíz de la aorta y la aorta ascendente. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias y nos vemos el mes que viene, el segundo jueves de octubre, que es antes del Congreso.